Bueno, la miastenia gravis, como todos sabemos, es una enfermedad autoinmune que afecta la unión neuromuscular y produce una debilidad, en algunos casos netamente ocular, en otros casos generalizada. Para el tema de exposición, lo que nos importa es saber definir cuándo un paciente con miastenia gravis está ante un cuadro de una crisis miasténica. En este caso, el paciente que va a tener una crisis miasténica se va a definir como aquel paciente que tiene una afectación o una exacerbación en la cual la debilidad muscular es tan severa que el paciente va a necesitar soporte ventilatorio. O también en los pacientes que ingresan a cirugía, cuando se hace la timectomía, no se les puede extubar postcirugía. La insuficiencia respiratoria se debe a la debilidad de los músculos respiratorios cuando esto resulta en la obstrucción de la vía superior o disfagia severa y con riesgo de aspiración, por lo cual esos pacientes tienen que ser muchas veces intubados y sometidos a ventilación mecánica invasiva. Bueno, de todos los pacientes con miastenia gravis, aproximadamente hasta un 10 a 20% hacen un cuadro de crisis miasténica en toda su vida. El riesgo anual de crisis es aproximadamente de un 2 a 3% y debemos recordar que en los primeros 3 años, tras el diagnóstico del paciente, es el tiempo donde se encuentra la mayor incidencia de crisis miasténica debido a que durante esta etapa la miastenia está con mayor actividad. Y muchas veces el paciente ingresa al servicio de emergencia y es un debut, eso se produce hasta un 13 a 20% de los pacientes. También debemos recordar que se produce habitualmente en mujeres jóvenes y cuando se produce en pacientes de sexo masculino son pacientes mayores de 50 años. Bueno, para recordar un poco de la fisiopatología y sobre todo respecto a la crisis miasténica, recordemos que cuando el paciente presente ya debilidad de los músculos respiratorios van a haber diversos mecanismos por el cual el paciente va a tener falla ventilatoria. Uno de los cuales tenemos, por ejemplo, es el pobre esfuerzo tusígeno, el paciente no va a poder manejar adecuadamente las secreciones y esto nos va a conllevar a atelectasias. Y de la misma manera la capacidad vital también va a estar disminuida en estos pacientes. La capacidad de suspirar o hacer inspiraciones profundas también va a estar disminuida y esos pacientes habitualmente tienen volúmenes tidales bajos. Todo esto en conjunto nos lleva a que el paciente va a hacer cuadros de atelectasia, va a generar un shunt y esto va a generar que el paciente haga hipoxia. Recordemos que cuando tenemos un paciente con crisis miasténica, la hipoxia va a ser una de las cosas que se presenta al final, digamos cuando el paciente ya está en una falla ventilatoria importante o franca, ¿no? Y esto va también, las atelectasias aumentan el trabajo respiratorio y aumentan aún más la fatiga y el deterioro de la musculatura respiratoria. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas sabemos que el paciente con miastenia gravis inicialmente empieza con manifestaciones a nivel ocular, ¿no? Son pacientes que ingresan con diplopia, tienen tosis palpebral y habitualmente es a nivel craneal la debilidad muscular, a nivel de los músculos del cuello y poco en las crisis ya se va a traspasar también a la musculatura respiratoria. De los factores precipitantes tenemos las infecciones, que son habitualmente hasta el 30% de la causa de crisis miasténica. A la cabeza tenemos las infecciones respiratorias, ¿no? Cuadros de neumonía. Después también tenemos pacientes que pueden estar gestando o en el parto con miastenia gravis, también habitualmente hacen crisis miasténica. Pacientes que son sometidos a cirugía y cuando digamos, estamos en un paciente que ya se ha encontrado de repente establecer una remisión o estar controlada la enfermedad y empezamos a disminuir las drogas inmunosupresoras como los corticoides, también se puede producir la crisis miasténica. Y muchas veces, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, es lo que podemos recetarle al paciente, ¿no? Debemos saber que hay muchos medicamentos que van a generar que el paciente con miastenia gravis termine haciendo una crisis miasténica. Más adelante vamos a presentar la lista de medicamentos. Y por otro lado, también dentro del diagnóstico diferencial tenemos que diferenciar la crisis colinérgica, que es rara, pero en algún paciente se puede presentar, ¿no? La crisis colinérgica va a ser secundaria a un exceso de la medicación anticolinesterásica,
habitualmente pacientes que tienen una dosis mayor a 120 miligramos cada 3 horas y que van a tener mayor debilidad muscular por esta medicación, y muchas veces se confunde con la crisis miasténica, y lo que tenemos que hacer en ese caso es suspender la terapia. Dentro de las drogas que mencionaba que el paciente con miastenia gravis no debería recibir son las siguientes. Respecto a antibióticos tenemos aminoglicósidos, las fluoroquinolonas, los macrólidos y los antimaláricos. Algunos anticonvulsivantes como la fenitoína, la carbamazepina, la clorpromacina. A nivel cardiovascular también es importante, esos pacientes no pueden recibir betabloqueadores ni antagonistas de calcio. Asimismo, ningún arrítmico tipo lidocaína o proquinamida. La succinilcolina, que también es un medicamento que se utiliza para relajación en secuencia rápida de intubación, también en lo posible no se debe utilizar en esos pacientes. Pacientes no pueden recibir benzodiazepinas de acción larga, baclofeno, incluso la sustancia yodada de contraste también puede desencadenar la crisis miasténica, y el sulfato de magnesio, ¿no? Todos estos medicamentos debemos tenerlos en cuenta porque pueden conllevar a que el paciente haga una crisis miasténica, ¿no? El paciente ingresa por otra cosa, está en el servicio de emergencia, le ponemos algo de esto y termina siendo una crisis miasténica. Cuando el paciente ingresa tenemos que hacer un examen neurológico rápido, sobre todo cuando el paciente no tiene diagnóstico, ¿no? En el caso del debut, porque recuerden que vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades como el Guillain-Barré, como el paciente con esclerosis lateral, el paciente con polimiositis. Dentro de la revisión, en esta revista, que es el Journal Emergency Medicine del 2017, por ejemplo, recomiendan que se debe hacer una revisión rápida, ¿no? Más o menos ellos dicen que en 30 segundos podemos hacer un examen neurológico rápido, dentro de los cuales están evaluar los músculos extraoculares, la reactividad pupilar, la sensación en cada extremidad y evaluar siempre los reflejos, ¿no? Babinski y el reflejo patelar, que como sabemos nos va a ayudar a diferenciarlo del Guillain-Barré, por ejemplo. Tenemos que evaluar la resistencia a nivel de los brazos, las piernas y la cabeza, ¿no? A nivel del cuello. Uno de los exámenes que se hace, se le pide al paciente que se siente en la cama o que eleve el cuello y si se puede sostener. Habitualmente el paciente que está en crisis miasténica se le va a caer la cabeza, ¿no? Eso es un signo de que el paciente está con franco deterioro muscular. Y siempre tenemos que ver si el paciente hace tosis palpebral, fasciculación, si tiene aumento de secreciones y cómo están sus funciones vitales también. Recordar que muchos de estos pacientes cuando están en crisis miasténica van a hacer disautonomía, van a tener alteraciones cardíacas, pueden hacer arritmias, pueden hacer hipotensión secundarios al cuadro de la crisis miasténica. La otra parte de la evaluación es la evaluación a nivel ventilatoria, que es importante para definir qué paciente es tributario de ventilación mecánica, ¿no? Dentro de esto tenemos que evaluar el paciente, por ejemplo, que hace un conteo, ¿no? Se le pide al paciente que haga una inspiración máxima, profunda. Habitualmente una persona que no tiene ningún déficit a nivel de la función pulmonar llega hasta contar hasta 50, que es lo normal. Pero el paciente con una miastenia descompensada, una crisis miasténica, no va a llegar ni siquiera a 20, ¿no? Entonces, es una forma rápida, un examen sencillo que se puede realizar al paciente. Ahora, también se debería, y en otros lugares hacen espirometría al paciente, le hacen una espirometría para medir la capacidad vital, que en las personas sin ninguna patología es más de 60 mililitros por kilo de peso ideal, y si el paciente tiene menos de 20 ya debemos de preocuparnos, así no haya signos de distrés, porque es un paciente que probablemente va a entrar en falla ventilatoria. Dentro de los estudios que han hecho, por ejemplo, han demostrado que si el paciente con una crisis miasténica o una miastenia descompensada tiene una capacidad vital mayor de 20 mililitros por kilo de peso ideal, habitualmente no necesita soporte ventilatorio, o sea, tiene alta sensibilidad. Sin embargo, los que tienen menor de 20, hay algunos que pueden necesitar o algunos que no van a necesitar. Eso no está bien definido el valor de corte, ¿no? Y el otro es el pico inspiratorio máximo también, que debería ser, lo normal es que sea aproximadamente en menos 60 centímetros de agua, y en el paciente con la crisis miasténica ya va a estar disminuida, ¿no? Va a estar entre menos 20 a menos 30.
Esta clasificación de Osserman modificada nos va a permitir determinar cuando el paciente llega qué clase es, ¿no? Y también nos va a ayudar para definir el destino del paciente. El paciente que está con una clase 4, que es una incapacidad y un franco deterioro que incluye lo que es la musculatura orofaringia y los músculos respiratorios, y la clase 5, que sí ya son pacientes con falla ventilatoria inminente, que necesitan inmediatamente ventilación mecánica, son pacientes con criterios para ir a la unidad de cuidados intensivos. Bueno, cuando tenemos al paciente, entonces ingresa a la emergencia. Si ya tiene el diagnóstico, tenemos que hacer el examen para ver cuán descompensado está, ¿no? El examen neurológico que ya se ha mencionado. Y tenemos que también ver en los pacientes que muchos pacientes ingresan con falla ventilatoria sin causa aparente, y es ahí donde tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Como un debut. Y el diagnóstico diferencial que debemos hacer, como ya les dije, por ejemplo, con la crisis colinérgica, que no es muy frecuente, con el síndrome de Guillain-Barré, la polimiositis, enfermedad de motoneurona, sobre todo para hacer el diagnóstico diferencial con el Guillain-Barré, ¿no? Por ejemplo, una forma fácil es que el paciente con la miastenia gravis va a tener los reflejos patelares presentes, mientras que el paciente con Guillain-Barré no. Y también la forma de presentación, ¿no? Habitualmente el paciente con miastenia va a tener un déficit que inicia primero a nivel ocular, ¿no? Solamente el Guillain-Barré en la variante de Miller-Fisher pueden hacer esta alteración, pero el resto el otro tipo de síndrome de Guillain-Barré no hacen alteraciones a nivel ocular. Bueno, y las pupilas también, ¿no? En la miastenia habitualmente son pupilas que están normales, hay buena reactividad. Y en la crisis colinérgica, cuando es por exceso de medicación, lo que vamos a tener son pacientes que van a tener signos clásicos de los pacientes que tienen, por ejemplo, intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Miosis, aumento de las secreciones, pacientes que pueden tener abundante broncorrea, ¿no? Para poder diferenciarlo. Y también tienen bastantes signos autonómicos. Bueno, una vez que hemos identificado a nuestro paciente con crisis miasténica, debemos inmediatamente valorar el estado hemodinámico del paciente, tomar todas las medidas generales, y estos pacientes deben ser manejados en una unidad de cuidados críticos, ¿no? No necesariamente en una UCI, porque muchos de nuestros servicios de emergencia tienen cuidados críticos también de emergencia y se pueden manejar ahí. Debemos tratar de evitar y tratar las complicaciones, sobre todo los pacientes que vienen con infecciones, poder detectarlas a tiempo, hacer un correcto manejo si el paciente está en sepsis o está en shock séptico. Y el soporte ventilatorio nos va a tocar decidir si ese paciente va a ir a intubación y a ventilación mecánica invasiva, o es un paciente que puede ser también tributario de ventilación mecánica no invasiva. Tratar siempre la causa desencadenante, ver qué lo llevó a la crisis miasténica, y ya la terapia específica que vamos a tratar punto por punto. Respecto a la intubación y la necesidad de ventilación mecánica invasiva, la gran pregunta es, y muchos también dentro de las guías clínicas y las revisiones, es: ¿la intubación debe ser electiva o debe esperar que el paciente haga una intubación de emergencia? Se han hecho estudios y se ha demostrado que el paciente al cual se hace una intubación cuando el paciente ya hace un paro respiratorio o hace una franca falla ventilatoria, aumenta la mortalidad del paciente. Entonces, si nosotros ya hemos evaluado al paciente y tenemos que tiene la capacidad vital disminuida, la presión inspiratoria máxima, el conteo, no puede manejar adecuadamente las secreciones, y muchas veces tomamos una gasometría, pero hay que recordar que la gasometría arterial, tanto el diagnóstico de la acidosis respiratoria como la hipoxemia o la insuficiencia respiratoria, son ya signos tardíos del paciente que está en crisis miasténica. O sea, es un paciente que ya ha debido de repente ser manejado antes. No esperar, como digo, la falla ventilatoria franca para intubar y decidir el apoyo ventilatorio del paciente. También debemos recordar que el paciente que está en crisis miasténica, muchas veces debido a su propio estado, a su pérdida de fuerza muscular, no vamos a ver los signos que se ven en otros pacientes del distrés respiratorio, como el uso de músculo respiratorio. Son pacientes que van a tener muchas veces una respiración superficial y no van a tener mayores síntomas aparentemente, ¿no? En los cuales sí la gasometría nos puede ayudar.
Entonces, la otra pregunta es, ¿la ventilación debe ser invasiva o no invasiva y en qué pacientes? También se ha hecho bastantes estudios para tratar de determinar a qué pacientes pueden ser tributarios de ventilación no invasiva, ya que en los estudios también se ha demostrado que la ventilación mecánica no invasiva disminuye el tiempo de estancia tanto en la UCI, el tiempo de estancia hospitalaria y disminuye la mortalidad. El problema es que muchas veces el paciente que es sometido a ventilación invasiva es un paciente que está mucho más crítico, ¿no? Por eso es que no se puede, no tiene un nivel de evidencia alto en algunos pacientes. Se tiene que individualizar a qué paciente yo lo voy a someter a ventilación no invasiva. Por ejemplo, en este estudio que se hace la diferencia entre la terapia inicial con BiPAP, o sea, con ventilación no invasiva y la ventilación mecánica invasiva, vemos que, por ejemplo, la duración de la ventilación mecánica en el paciente con BNI es más o menos de 4 días y en el paciente con ventilación invasiva es 9, no tiene un valor estadísticamente significativo. Después, otra de las cosas que estadísticamente significativa sí disminuye, como he mencionado, es la estancia en la unidad de cuidados críticos, la estancia a nivel hospitalario, ¿no? Si bien es cierto, la mortalidad también aparentemente es menor, pero no es estadísticamente significativa. Entonces, lo que debemos hacer es evitar el uso de ventilación mecánica no invasiva en pacientes que tienen ya criterios de ventilación invasiva, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con trastorno del sensorio, pacientes que no manejan adecuadamente las secreciones, no podemos retrasar la intubación. Y en algunos casos, la ventilación mecánica invasiva sí nos puede ayudar y tenemos que saber a qué paciente vamos a identificar. Por ejemplo, en este estudio que se hizo el 2009, más o menos se estudiaron 330 pacientes, de los cuales 41 hicieron episodio de crisis miasténica, de los cuales 14 fueron sometidos a ventilación no invasiva y 27 a ventilación mecánica invasiva. De los pacientes en ventilación no invasiva, el retiro de la ventilación fue posible en 8 pacientes, mientras que fallaron 6 pacientes, ¿no? Y fueron también con necesidad de ventilación invasiva. De esos 33 pacientes con ventilación invasiva, la extubación falló hasta en el 13 pacientes, ¿no? Y se extubaron exitosamente 20 pacientes. Dentro de las variables, las que nos pueden ayudar a predecir qué paciente va a fracasar a la ventilación no invasiva y es estadísticamente significativa en los estudios, tenemos el valor del bicarbonato en la gasometría y el APACHE también, ¿no? El paciente que tiene menor APACHE va a ser posible que sea un candidato más óptimo para la ventilación no invasiva. De tal manera, igual, el paciente que no está haciendo retención de bicarbonato, también ese paciente tiene mayor predisposición a que la ventilación no invasiva sea exitosa. Y como ya volví a mencionar, lo que sí en todos los estudios, la estancia hospitalaria y la estancia en la unidad de cuidados intensivos en el paciente en ventilación invasiva, no invasiva, es mucho menor. Bueno, dentro de la terapia específica vamos a tener terapias rápidas y terapias, digamos, de largo plazo, ¿no? El paciente con miastenia gravis no descompensada habitualmente empieza con anticolinesterasa, ¿no? En este caso la piridostigmina, que es el medicamento que utilizamos, se debe suspender, porque en el paciente que esté en crisis miasténica agrava el cuadro del paciente. Los corticoides, igual, en la etapa aguda se recomienda que mientras no se inicie la terapia rápida, como ya sea plasmaféresis e inmunoglobulina, se suspenda y solamente se inicie cuando ya se estableció la terapia rápida. ¿Por qué? Porque en esos pacientes habitualmente que reciben corticoides, y si es a altas dosis con mayor razón, en la primera semana tienen un deterioro y luego empiezan a mejorar. Entonces, en el paciente que está en crisis miasténica, si le damos dosis altas de corticoides, pueden empeorar. Y el uso de algunos inmunosupresores que están en estudios. Habitualmente al paciente que no esté en crisis se le puede ofrecer ciclofosfamida, metrotexate, tacrolimus. Hoy por hoy están utilizando algunos biológicos como el rituximab también.
Bueno, como dije, los glucocorticoides se deben dar, ¿por qué? Porque los glucocorticoides, una vez que se ha establecido la terapia rápida, sea plasmaféresis o uso de inmunoglobulina, se puede dar porque nos va a permitir tener un beneficio prolongado. Más o menos el pico máximo de los corticoides inicia entre la segunda y la tercera semana, y ya la máxima efectividad es a los 5 meses. Entonces, si yo voy a someter a mi paciente y ya inicia plasmaféresis o se le coloca inmunoglobulina, yo ya puedo estar pensando en asociar el corticoide para mantener la respuesta, ¿no? Porque recordemos que la terapia rápida solamente es durante la crisis, luego se va a tener que suspender. La otra pregunta importante es, ¿qué debemos utilizar? ¿Plasmaféresis o inmunoglobulina? Y aquí sí tenemos, tanto, por ejemplo, la escuela americana y la escuela europea tampoco no se ponen de acuerdo, ¿no? Hay algunos que van más por la inmunoglobulina porque refieren que tiene menos efectos adversos, como son el tener que ponerle un catéter de alto flujo al paciente, pacientes que pueden hacer inestabilidad hemodinámica, pacientes que pueden hacer tromboembolia pulmonar, y prefieren utilizar la inmunoglobulina. Además, también que refieren que la plasmaféresis, en comparación con la inmunoglobulina, va a ser más costosa. La inmunoglobulina, como efectos adversos, por ejemplo, nos va a traer la sobrecarga de volumen, la falla renal, pacientes que pueden hacer reacciones adversas, ¿no?, al medicamento, de acuerdo al volumen de infusión, meningitis aséptica, y también pueden hacernos trombosis o stroke. Ambas tienen la misma eficacia en el manejo de la crisis según la Sociedad Europea, con un nivel de evidencia A, así que se puede utilizar cualquiera de los dos, el que esté más accesible a nuestro centro hospitalario. Se debe individualizar de acuerdo al estado del paciente. Sabemos que la plasmaféresis más o menos van a ser 5 recambios de 3 a 5 litros, y eso se va a producir más o menos va a ser interdiario, ¿no?, de 10 a 14 días. Y la inmunoglobulina se utilizan dosis de 2 gramos por kilo, eso dividido en 5 días. También hay algunos estudios en los cuales la inmunoglobulina se ha colocado a los pacientes en una dosis a 1 gramo por kilo, en una dosis única para ahorrar costos, y en algunos de los estudios tiene la misma efectividad que a la dosis de 2 gramos por kilo. Bueno, el inicio del efecto, la mejoría del paciente respecto a la plasmaféresis va a ser en la primera semana, y en la inmunoglobulina nos puede demorar un poco más. Es por eso que si yo tengo un paciente que está realmente en una crisis y está muy grave, de repente tiene mayor comorbilidad, podría inicialmente, ya que la plasmaféresis por ejemplo, el tiempo va a ser un poco mayor, se puede optar por plasmaféresis, mientras que es un paciente que esté en ventilación no invasiva, está más estable, de repente podría colocarle inmunoglobulina, ¿no?, para no invadir al paciente. Después, hay los efectos adversos que ya les he mencionado. Bueno, aquí, por ejemplo, en este estudio del 2010 se estudió la diferencia, la efectividad de lo que es inmunoglobulina versus plasmaféresis, tanto en pacientes con miastenia gravis no descompensada, porque algunos lo utilizan para pacientes que como terapia, ¿no?, cuando no responden a la medicación de primera línea, y en pacientes con crisis miasténica, por ejemplo, cuando no se hace un ajuste adecuado de las variables que intervienen, la mortalidad, por ejemplo, en pacientes que utilizan plasmaféresis es mucho mayor a la mortalidad de pacientes que utilizan inmunoglobulina. Pero cuando ya se hace el análisis multivariable, por ejemplo, nos resulta que no es estadísticamente significativa la variación de la mortalidad, ¿no? Más o menos tiene un odds radio de 0.39, un valor de 0.21, no es estadísticamente significativa. Lo que sí es que si yo tengo a mi paciente y mi paciente ingresa con falla respiratoria aguda, tiene una complicación cardíaca o tiene falla renal aguda al ingreso, eso sí se ha demostrado que aumenta la mortalidad del paciente. Después, cualquier complicación, también entre los dos, no es estadísticamente significativo. Lo que sí, la edad del paciente va a ser el valor que nos va a orientar qué paciente va a tener mayor complicación. El paciente que es mayor de 75 años es un paciente que no tiene muy buen pronóstico. La tasa de complicaciones y mortalidad es alta en pacientes a diferencia de pacientes que tienen menos de 50 años.
Y los pacientes igual, que ingresan en falla respiratoria aguda, también, ¿no? La tasa de complicación, el O-radio va a ser mayor, ¿no? Y es estadísticamente significativo. Respecto a lo que es la estancia hospitalaria y en las unidades de cuidados intensivos, ahí sí el uso de plasmaféresis va a ser mayor que el uso de inmunoglobulina. Bueno, hay nuevas terapias que se están utilizando, por ejemplo, es la terapia biológica. El 2017 en la revista Lancet se ha publicado este estudio, que es la eficacia del eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal, que si bien es cierto se está estudiando para pacientes que tienen una miastenia gravis refractaria al resto de tratamiento, hay algunos reportes de casos en los cuales el paciente le han hecho plasmaféresis, le han colocado inmunoglobulina y el paciente no ha mejorado y han utilizado este medicamento, el eculizumab, y pacientes que han mejorado, pero todavía está en fase 3 el ensayo clínico y el estudio, por lo menos que hacen aquí, que es un estudio multicéntrico, ¿no? Randomizado a doble ciego versus placebo, no demostró mejoría en los pacientes, por eso es que no está aprobado todavía, solamente en algunos casos. Y el rituximab también que se utiliza. Bueno, respecto al pronóstico, sí, digamos, en comparación de hace décadas, hemos mejorado bastante, ¿no? En el año 60, por ejemplo, hasta el 75% de los pacientes con crisis miasténica se morían. Y al año 90, porque este estudio es del 2009 más o menos, solamente el 5%, ya que tenemos las terapias alternativas como es la plasmaféresis y la inmunoglobulina. Bueno, eso sería todo respecto a mi ponencia. Gracias.